¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast económico de Levi del Bosque. Les traigo un muy interesante artículo de Bloomberg publicado el 27 de junio por Sarah Ponczak y Vildana Harrick. El nombre del artículo es Doc Ramsey dice que es demasiado pronto para decir que las llamadas del oso fueron incorrectas. En marzo, con las acciones tambaleándose y sin un final a la vista del bloqueo, de la pandemia o su devastación económica, Doc Ramsey echó un vistazo a la historia y advirtió a sus clientes que podrían tener un tiempo para esperar antes de que se produzca un repunte en las acciones. 3 meses después, el Standard & Poor's 500 subió un 35%. En ese instante nadie creía que se pudiera tener una recuperación tan rápida. ¿Quién se pudo imaginar que la Fed, con su estimulación de la economía, podría generar en tan corto tiempo una subida del 35%? Para Ramsey no era normal que le pasara esto, pero sucedió. El director de inversiones de Luther Group, uno de los estrategas más venerados de Wall Street, es uno de muchos cuya perspectiva histórica los traicionó. En un mercado que ha desafiado los esfuerzos por adivinar su mercado y su camino, los modelos basados en recesiones pasadas, las valoraciones pasadas, sentimientos pasados y posicionamientos pasados no ha resultado útil. En un avance directo que ha devuelto 10 billones a las acciones, redactaron Ponczak y Harrick para Bloomberg. O sea, que toda la experiencia de estos rockstars no ha servido de nada. Durante la pandemia, sus análisis, intuiciones, sus triunfos y fracasos que los han llevado a la fama no fueron útiles durante los acontecimientos provocados por la actual pandemia. Recordemos que en 2009 la gripe porcina nos puso en jaque, también siendo México el epicentro, cuando todavía estábamos sintiendo los efectos de la crisis inmobiliaria del 2008. Y este evento nos sirvió como dato histórico. La situación ha sido un terreno sinuoso para los grandes inversores. Veamos el caso de Warren Buffett, que incrementó su posición en el sector de las aerolíneas, principalmente en Delta Airlines, para poco después tener que cerrar por completo su posición, aceptando que fue un error y que el futuro era demasiado incierto para el sector, por lo que no podía seguir manteniendo el riesgo. Ahora, para aquellos que reclaman derechos de jactancia en la recuperación, Ramsey tiene un mensaje. Aún no hemos terminado. Las mismas cosas que hicieron que elegir el fondo fuera casi imposible hacen que no sea más fácil saber cuándo está arriba, comentan Ponczak y Harrick para Bloomberg. O sea que muchos piensan que la recuperación en B es una realidad y llegó para quedarse. Solo basta con observar todos aquellos usuarios de la casa de bolsa de Estados Unidos, Robinhood, que compraron todas las acciones de las aerolíneas que Warren Buffett de Berkshire Hathaway abandonó, o el caso de las acciones de Hertz, que se encuentran en bancarrota. Hay mucho optimismo en el ambiente y esto es una combinación letal para el próximo escenario que se empieza a vislumbrar. Se podría demostrar que los alcistas tienen razón en las bajas retenciones del 23 de marzo, pero podría perder mucho dinero en una reducción aquí, dijo el director de inversiones de Luther Group, con sede en Minneapolis. Todavía podría tener una caída del 20% desde el pico que hicimos el 8 de junio, muy fácilmente, comentan Ponczak y Harrick para Bloomberg. En pocas palabras, el riesgo es inminente, alto. Una caída del 20% es entrar nuevamente en bear market, o sea, un mercado a la baja. Entonces podrían ser tiempos de comprar. Una vez que suceda esta situación, no ahora, usuarios de Robinhood o de Cuspid en México, guarden su dinero y tal vez cuando haya una caída mayor del 20%, los insiders, sin que nos demos cuenta, ellos sacarán sus billeteras y comenzarán a comprar acciones a precios de ganga, al mero estilo de Wall Street. Y como se lo domina últimamente, dinero inteligente. La advertencia refleja una división más amplia en Wall Street en estos días. Muchos de los osos cuyas mandíbulas cayeron por la resistencia de las poblaciones permanecen escépticos, esperando el momento de la reivindicación. Mientras tanto, los primeros creyentes están corriendo vueltas de victoria, duplicando la recuperación de la teoría. Los escépticos tendrán que replantearse la situación y el estímulo continuará fluyendo, señala Ramsey. Es muy gracioso ver cómo los que están eufóricos y sintiéndose victoriosos por el incremento
en los mercados en los últimos meses se siguen confiando, siguen haciendo creer y hacer crecer las acciones, que no deberían de incrementar sus precios, porque no tienen suficiente valor o porque no hay las condiciones. Mientras tanto, osos como Bill Ackman de Pershing Square Holdings están afilando sus garras y haciendo sus apuestas en corto. Por ejemplo, en las estadísticas de la acción de Goldman Sachs del 3 de julio, tienen ventas en cortas por 4.97 millones de acciones que no han sido recompradas, con un float del 1.51%, por citar solamente un ejemplo. Veamos cómo evoluciona este número en los siguientes días. En este momento, todos saben que no hay ningún momento del pasado que pueda usarse como plantilla para saber de qué manera las acciones se tambalearán a continuación, indica Ramsey. Entonces, es difícil para todos la situación actual. No tan fácilmente se pueden tomar decisiones arriesgadas. Todos hemos visto cómo el oro va paso a paso, y no hace mucho estaba por debajo de los $1,300 la onza. Pero en 2019 ha escrito otra historia para el refugio dorado. Fuera de esto, no hay otra receta para enfrentar lo que se viene. Ramsey nos dice: realmente analizar este mercado, primero debes ser muy humilde y estar dispuesto a decir, ok, tengo parte de mi historia correcta, tengo parte de mi historia incorrecta. Sigamos aprendiendo y sigamos a evaluar, dijo Jonathan Golub, estratega jefe de acciones de Credit Suisse en Estados Unidos. Esto es muy fluido. Bueno, todos fueron tomados por sorpresa. Entonces, es bueno pensar que es parte del aprendizaje. Lo que pasó en 2009 con la gripe porcina solo fue una probadita de lo que venía, mas no sirvió para manejar la situación actual. Pocos días antes del fondo del 23 de marzo, Ramsey de Luthor reiteró a los clientes que era demasiado pronto para esperar un importante mercado bajista, ya que llegaría a una fase en la que las acciones y los datos económicos cayeran en tándem. Un estudio realizado por la empresa mostró que, en promedio, durante 11 recesiones pasadas, las acciones no comenzaron a recuperarse hasta un año y medio después de que la economía comenzó a contraerse. Alerta por las señales que tradicionalmente marcaban un punto de inflexión, nunca las encontró. Una pérdida típica de impulso observable en los mínimos del mercado bajista no se materializó. Entonces, de la misma manera, no podemos estar seguros de que esto ha terminado y que el mercado seguirá subiendo hasta el infinito, gracias a los estímulos de la Fed, aunque, como bien dijo Janet Yellen antes del final de su gestión, no volverá a haber una crisis. Las valoraciones fueron particularmente engañosas, señaló Ramsey para Bloomberg. Incluso, en el peor momento de la liquidación, los múltiplos de precio-ganancias del Standard & Poor's 500 todavía estaban aproximadamente un 20% por encima de los niveles vistos en el nivel más bajo del mercado bajista en la historia en octubre del 2002. El ratio precio-beneficio no daba señales claras de que indicaran lo que estaba pasando y de que se tenían valoraciones atractivas para entrar o esperar. Tal es el problema siempre presente con los análisis que dependen de la historia se repita, o al menos rime, especialmente esta vez, en medio de un colapso del mercado provocado por una enfermedad y evitando por un estímulo abundante. Las predicciones informadas por las corrientes descendentes pasadas resultaron tener agujeros, señaló Ramsey. En pocas palabras, el mercado hizo sus predicciones. ¿Cómo puede mantenerse la economía en una situación en la que la salud de los consumidores está en riesgo? La economía se para y se puede descifrar que viene adelante. Entonces, estemos alertas, por favor. Los estrategas de Berkeley Capital Inc. trazaron un escenario en que una recesión prolongada podría conducir a una liquidación de pico a valle del 50%. Lo más lejos que cayó el Standard & Poor's 500 fue un 34%. Northern Trust Wealth Management señaló que por lo general lleva aproximadamente un año y medio recuperarse de una caída del 20%. En cambio, el Standard & Poor's 500 aumentó 40% en 50 días, el repunte más rápido en 9 décadas. Cualquiera que intente usar 2008 como una hoja de ruta se quemó gravemente. Esto no tiene precedentes. Una subida tan rápida no es normal.
es totalmente artificial, lo que significa es que tenemos un enfermo con vida artificial. Northern Trust Wealth Management nos recuerda que la recuperación tarda tiempo en suceder, 1 año y medio más o menos, en recuperarse de caídas del 20%. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se le quite a la economía la vida artificial que se le está dando por parte de la Fed? Ahí tenemos la proyección de 50% de caída. Sálvese quien pueda. No hay suficientes sillas, señores. No nos quitarán una silla. Cuando se detenga la música, se las llevarán todas. Hasta Warren Buffett se quedó sin silla cuando tuvo que vender las aerolíneas. Bueno, Ramsey no está solo al afirmar que es demasiado pronto para decir que estas llamadas fueron realmente incorrectas. Los estrategas y economistas de la firma de investigación T.S. Lombard, incluido Charles Dumas, siguen siendo osos y esperan una caída de al menos el 20%. Aún así, dejaron caer su advertencia de marzo de que el Standard & Poor's caería por debajo de los 2,000 puntos durante el verano, lo cual no pasó, comento, pero sí estuvo muy cerca, quedando a 2,337.40 puntos el recordado 23 de marzo del 2020, que quedará para la historia. Golub recientemente elevó su precio objetivo de fin de año para el Standard & Poor's a 3,200 de 2,700, un nivel que empató con el pronóstico más bajista entre los estrategas rastreados por Bloomberg. Con el Standard & Poor's 500 cayendo por debajo de los 2,240 en el peor punto, Golub pudo imaginar un salto del 20% más o menos a finales de 2020. Un rebote del doble del tamaño es un resultado más difícil que imaginar. Creo que colectivamente el lado de la venta ha entendido bien la historia, se preguntó Ramsey. Creo que ha sido brillante. Realmente obtuve los ingresos correctos, realmente acerté la narrativa, y la mayoría de la gente incluso asumió que obtendríamos un gran rebote, dijo Golub. La pregunta es, ¿cómo calibras un rebote del 20% frente a un rebote del 40% en un corto periodo de tiempo? Eso es realmente difícil. Bueno, como vimos en la entrevista a Doug Ramsey que nos presentó Onsek y Harrick desde Bloomberg, estamos en problemas. Los rockstars de Wall Street no saben qué hacer a continuación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Busquen un salvavidas como el Bitcoin o el oro, que cada vez se está poniendo más caro. Les agradezco mucho su atención y les pido de favor que le den like al video si les gustó. De igual manera les pido que se suscriban al canal para seguir recibiendo información económica de primer nivel. Y por último, compártanlo para que más gente se pueda beneficiar con la información y se preparen financieramente. Muchas gracias y hasta el próximo video.